En julio de 2025, el estado de Veracruz se vio sacudido por un crimen tan escalofriante que no solo afectó a la comunidad local, sino que también puso en evidencia la violencia que azota a las zonas controladas por el crimen organizado. Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada y taxista de 62 años, fue secuestrada por un grupo armado el 18 de julio de ese año. Su historia es una de muchas en un Veracruz donde la extorsión, conocida como el cobro de piso, se ha convertido en una de las formas más comunes de control ejercidas por los grupos criminales. Irma no era solo una maestra y taxista, sino una mujer que, a lo largo de su vida, se había ganado el respeto de su comunidad. Vivía en la ciudad de Álamo Temapache, una localidad que no es ajena a la violencia, pero que, hasta ese momento, no había sido tan conocida por este tipo de crímenes. Sin embargo, el 18 de julio todo cambió cuando un grupo armado la secuestró, llevándola lejos de su hogar y de su familia, para luego ser hallada sin vida 6 días después, en un rancho alejado a más de 40 kilómetros de donde fue secuestrada. Lo que parecía ser un simple caso de extorsión se convirtió rápidamente en un asesinato brutal, cuya brutalidad sorprendió a todos. El secuestro y asesinato de Irma Hernández no fue un hecho aislado. Este caso reveló las consecuencias de un problema que muchos mexicanos viven diariamente: la extorsión, la violencia y la falta de justicia. Pero lo que lo hizo aún más impactante fue la grabación que Irma dejó bajo coacción, un video que circuló en las redes sociales y que mostró el nivel de desesperación y miedo que las víctimas de estos crímenes sienten. Antes de su trágica muerte, Irma Hernández grabó un video bajo amenazas de muerte. En él, con voz firme y serena, Irma le hablaba a sus compañeros taxistas, haciendo una advertencia que más tarde se convertiría en un legado desgarrador. En la grabación, la maestra y taxista les decía a sus compañeros: "Paguen su cuota como debe de ser, o van a terminar como yo". La escena era aterradora. Irma aparecía arrodillada, rodeada de hombres armados y encapuchados, mientras el sonido de las armas era casi tan fuerte como sus palabras. La grabación fue difundida rápidamente en las redes sociales, lo que no solo evidenció el nivel de violencia, sino también la manera en que los grupos criminales mantienen el control sobre las actividades comerciales y laborales en muchas regiones de México. El cobro de piso es una de las extorsiones más comunes en el país, donde grupos de narcotraficantes y organizaciones del crimen organizado exigen pagos a empresarios, pequeños comerciantes e incluso taxistas. En este caso, Irma había sido víctima de una de estas extorsiones, y su mensaje no solo buscaba alertar, sino también exponer la triste realidad de las personas que se ven obligadas a ceder ante la violencia para seguir viviendo. El video dejó una marca imborrable en quienes lo vieron. Muchos se sintieron impotentes ante la situación, mientras otros se unieron a la causa exigiendo justicia. Irma Hernández, a pesar de su muerte, se convirtió en una voz que visibilizó la problemática de la extorsión y la inseguridad en Veracruz y en muchas otras partes de México, donde las víctimas del crimen organizado a menudo quedan en el olvido. La reacción de la comunidad veracruzana no se hizo esperar. El asesinato de Irma Hernández fue un fuerte recordatorio de la violencia desbordada que muchas veces se oculta tras las noticias. Tras la difusión del video, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación y dolor, pero también de solidaridad. Taxistas de otras partes del país comenzaron a alzar la voz, compartiendo sus propias experiencias y cómo ellos también viven bajo la amenaza constante de la extorsión. Las autoridades locales, por su parte, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, pero la respuesta de la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha sido criticada por su falta de rapidez y efectividad. Aunque se han realizado algunos avances en la investigación, como la búsqueda de los responsables, la violencia y el crimen organizado siguen siendo un tema recurrente en la región, lo que genera desconfianza en las autoridades. Los casos de extorsión y secuestro, como el de Irma, no son casos aislados, sino síntomas de un problema mucho más profundo. Este crimen no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un impacto en la sociedad en general. Los ciudadanos viven con miedo, las denuncias son mínimas y la impunidad reina en muchas regiones. La falta de justicia alimenta la violencia, creando un ciclo vicioso que parece no tener fin. Irma Hernández, una maestra jubilada que solo deseaba vivir en paz, terminó siendo una víctima más de un sistema que no logra proteger a sus ciudadanos.
Cuando el asesinato de Irma Hernández se hizo público, muchas personas en Veracruz y en el resto del país esperaban una respuesta contundente por parte de las autoridades. Sin embargo, lo que ocurrió a nivel gubernamental fue algo sorprendente. La gobernadora Claudia Sheinbaum, quien tiene a su cargo la seguridad de la Ciudad de México, una de las áreas más afectadas por la violencia en el país, no emitió comentarios inmediatos sobre el caso ni sobre las crecientes preocupaciones de los ciudadanos ante la violencia de los grupos criminales. En cambio, su gobierno centró la atención en temas que no parecían tan urgentes, como la constante cobertura mediática del futbolista Javier Chicharito Hernández. El caso de Chicharito, cuyo escándalo mediático estuvo relacionado con cuestiones personales y la cobertura de su vida privada, parece haber eclipsado asuntos de mucho mayor calado, como el asesinato de Irma Hernández y la violencia que se vive día a día en Veracruz y en otras partes del país. Mientras millones de mexicanos sufrían por la brutalidad de un crimen tan desgarrador, los medios y las autoridades parecían más preocupados por el estado emocional de un futbolista que, si bien es una figura pública, no está siendo asesinado por las mismas fuerzas que amenazan a miles de ciudadanos comunes. La actitud del gobierno de Sheinbaum de desviar la atención hacia estos temas superficiales y menos relevantes refleja la desconexión entre los intereses del poder político y las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía. A pesar de los reclamos por la falta de acción en temas de seguridad y justicia, el gobierno parece estar más inclinado a atender situaciones que favorecen la imagen pública o que generan más ruido mediático, en lugar de concentrarse en la creciente violencia que afecta a miles de familias mexicanas. Es una estrategia de comunicación que, en vez de mostrar empatía hacia las víctimas de crímenes tan atroces como el de Irma Hernández, busca tapar el sol con un dedo y distraer a la opinión pública con escándalos que no tienen la misma relevancia ni el mismo impacto. Es frustrante ver cómo los recursos y la atención del gobierno de Sheinbaum se desvían hacia asuntos de poca importancia comparados con la tragedia diaria que viven millones de mexicanos. Si el gobierno realmente quisiera mostrar compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, debería centrar sus esfuerzos en erradicar la violencia, la extorsión y la impunidad que permiten que casos como el de Irma Hernández sigan ocurriendo. La falta de respuesta ante este tipo de crímenes solo refuerza la percepción de que, en México, ciertos intereses están por encima de la justicia, y eso no es algo que se pueda ignorar. Lo que la ciudadanía necesita es un gobierno que dé prioridad a las víctimas, que se enfoque en la justicia, la seguridad y el bienestar de la población, en lugar de permitir que los titulares de prensa se llenen de temas que no aportan soluciones reales. ¿De qué sirve un gobierno que se preocupa más por los comentarios de un futbolista que por las familias que pierden a sus seres queridos en manos de la violencia organizada? La extorsión en Veracruz, como en muchas otras partes de México, es una práctica profundamente arraigada. El cobro de piso es solo una de las formas de control que los grupos criminales utilizan para obtener dinero de aquellos que tienen alguna fuente de ingresos. Los taxistas, como en el caso de Irma, son uno de los grupos más vulnerables, ya que suelen ser objetivos fáciles para los delincuentes, que les exigen sumas periódicas a cambio de protección. Esta extorsión puede variar en monto dependiendo del área, pero siempre es una amenaza constante que afecta la estabilidad económica de los trabajadores. Los taxistas, en su mayoría, no tienen otra opción que pagar, ya que el miedo a las represalias es más fuerte que cualquier otra cosa. Aquellos que se atreven a denunciar se enfrentan a la posibilidad de ser asesinados o secuestrados. Es un dilema que ha creado una especie de guerra silenciosa entre el crimen organizado y los ciudadanos, quienes se sienten atrapados en un sistema corrupto y violento. Aunque existen esfuerzos para combatir esta situación, la falta de recursos y la complicidad de algunos funcionarios públicos han permitido que las organizaciones criminales sigan operando con impunidad. Sin embargo, cada vez más personas, como los compañeros de Irma, están comenzando a alzar la voz y a luchar contra este flagelo. La presión de la sociedad civil es, sin duda, uno de los factores que puede ayudar a cambiar la situación, aunque la batalla es larga y difícil. El caso de Irma Hernández es solo uno de muchos que suceden en Veracruz y en otras partes de México. La violencia, el crimen organizado y la extorsión siguen siendo problemas graves que afectan a miles de personas, que viven aterradas, con miedo, sin saber a quién acudir. Irma, al igual que muchas otras víctimas, pagó con su vida por no ceder ante la violencia. Sin embargo, su legado es claro. Su muerte visibilizó la problemática y sacó a la luz la cruel realidad de los que viven bajo el yugo de los criminales. Es hora de que las autoridades actúen con más determinación.
La justicia para Irma Hernández debe ser una prioridad, no solo para hacer justicia a su memoria, sino también para proteger a todos los ciudadanos que aún viven con el miedo de convertirse en víctimas. Solo con una respuesta efectiva, más recursos para las fuerzas de seguridad y una verdadera lucha contra la corrupción se podrá erradicar este cáncer que está destruyendo comunidades enteras. ¿Qué piensas sobre la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum al asesinato de Irma Hernández? ¿Es justo que el caso de Chicharito tenga más atención que los problemas de seguridad en México? Queremos saber tu opinión. Deja tu comentario, comparte este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir informado sobre temas que realmente importan. Tu voz es importante.